Pensé que mi marido me estaba engañando, así que lo enfrenté. Resultó ser su hermana perdida. Me enamoré de ella y lo dejé. Pillé a mi esposo manipulador teniendo una affair, pero al final era su hermana perdida. Me enamoré de ella y lo dejé. Mi marido venía actuando súper raro en los últimos meses. Estaba súper protector con su celular y mentía sobre dónde estaba. Naturalmente, empecé a sospechar que me engañaba. Una noche en particular, dijo que iba a la casa de su mejor amigo, aunque yo sabía que ese amigo estaba fuera del país. Entonces decidí rastrear su ubicación. Estaba en un bar. Entré ya esperando lo peor y, después de escanear el lugar con la mirada, lo vi sentado al fondo con una mujer, compartiendo una cerveza y riéndose. Me quedé mirándolos, con un dolor enorme en el pecho. Mientras los observaba, él giró la cara hacia mi dirección. Me congelé, y por instinto me agaché detrás de la mesa más cercana. El corazón me latía con fuerza, pero enseguida me di cuenta de que, por suerte, solo estaba llamando a la camarera para pedir otra cerveza. Cuando vi que volvió a mirar a la mujer, que ya asumía era su amante, salí del bar de inmediato. Volví a casa, me tiré en la cama y lloré hasta quedarme dormida. Como a las 2 de la mañana, lo escuché entrando por la puerta. Tropezó hasta el cuarto y se dejó caer en la cama. Notó que yo estaba despierta. Me pidió perdón y me dio un beso en la frente. Después de saludarme, le pregunté cómo había estado en la casa de Juan. Dijo que genial, que se rieron mucho. Hasta parecía molesto. Me preguntó si tenía hambre o si quería algo. Le dije que no, y que cómo tenía el descaro de ser tan amable después de mentirme y encontrarse con una mujer en un bar. Intenté volver a dormir, pero me revolvía en la cama, con la imagen de ella riendo con él taladrándome la cabeza. No podía creer que me hubiera mentido. ¿Qué tenía ella que no tuviera yo? Sí, era guapa y parecía simpática, pero era la forma en que él la miraba. Jamás me había mirado así a mí, y todavía tuvo la osadía de volver a casa, mentirme en la cara y actuar como si estuviera más feliz que cuando se fue. Cuando por fin logré dormirme un poco por la mañana, me giré y vi 2 huevos fritos, bacon y una tostada con jarabe de chocolate. En el plato al lado de la tostada estaba escrito: «Feliz cumpleaños, mi amor». Había preparado desayuno en la cama, pero no estaba ahí. Me levanté para lavarme los dientes y fue ahí cuando él entró al baño detrás de mí. Me dio un beso en la mejilla y dijo buenos días. Me aparté y él preguntó qué pasaba. Le dije que sabía que me estaba engañando con otra mujer. Pareció sorprendido y confundido. Me preguntó de qué estaba hablando, y le conté que sabía que nunca fue a la casa de Juan, que lo había rastreado y vi que estaba en un bar con una mujer. Se quedó en silencio unos segundos, y entonces las comisuras de su boca empezaron a levantarse. Se rió tanto que apenas podía respirar. Lo empujé y salí furiosa del baño. Él vino detrás todavía riéndose y sin aliento. «Amor, siéntate. Déjame explicarte». Yo estaba segura de que era una infidelidad. No quería escuchar nada. Salí y me fui a la sala. Él vino otra vez detrás y me pidió solo 30 segundos para explicarse. No quería, pero me senté. Me preguntó si me acordaba de esa noche que fuimos a cenar al restaurante italiano. Le dije que sí, pero que no entendía qué tenía que ver. Me preguntó si me acordaba cuando se tomó 4 tragos sin comer nada y empezó a contarme cosas del pasado. Le dije que sí otra vez, aún sin entender. Esa noche me habló de su hermana que se había perdido de él. Fue cuando todo empezó a tener sentido. Dijo que la mujer del bar era su hermana perdida, llamada Julieta. Los separaron cuando eran niños. Su madre no tenía condiciones para criar a los dos, así que se quedó con él y entregó a Julieta a una tía que vivía al otro lado del país. Perdieron el contacto porque su madre no podía pagar la cuenta del teléfono, y cuando la tía falleció, nadie fue al entierro. Julieta ya era adulta, y pasó años intentando reencontrar a su hermano y a su madre. La encontró revisando registros del gobierno y luego encontró su perfil en Facebook. Se mandaron mensajes y decidieron verse en ese bar la noche anterior. Tenía sentido, pero aún no lo creía del todo. Si de verdad era su hermana, ¿por qué había mentido sobre ir a casa de Juan? Le pregunté eso y dijo que, si el encuentro con ella salía mal, no quería ni mencionarlo. Le dije que podía haber sido honesto, que el problema era el principio de todo. Se disculpó y prometió no mentirme más, ni siquiera en cosas pequeñas. No le creí. Le pedí ver los mensajes y me mostró unas conversaciones con tal Julieta, presentándose como su hermana y coordinando el encuentro. Después de leer todo, le pregunté cómo sabía que de verdad era su hermana y no una mujer cualquiera. Dijo que vio su apellido en la cédula mientras estaban en el bar. Todo parecía encajar, pero yo quería estar segura, así que pedí conocerla. Él aceptó y le mandó mensaje para encontrarnos esa noche. No podía ser antes, porque teníamos reservas para cenar en nuestro restaurante favorito por nuestro aniversario de bodas.
Ya era casi mediodía y teníamos masaje en pareja a la 1. Le dije que mejor nos apuráramos. Fuimos al spa y el camino hasta allá fue en silencio. Los mensajes, las mentiras, la escena en el bar, todo se repetía en mi cabeza. Yo solo esperaba que realmente fuera su hermana. Sintiendo el ambiente pesado en el auto, me preguntó cómo iban las cosas en el trabajo, sacándome de mis pensamientos. Le respondí que todo iba bien. Dijo que se alegraba por eso. Llegamos al spa y él vino a abrirme la puerta del coche. Entramos y disfrutamos de nuestro día en el spa. Después del masaje, estábamos más relajados, él más que yo. Salimos y volvimos a casa para alistarnos para la cena. En el camino de regreso estaba más hablador. Traté de no ser cortante. Me metí un poco más en la conversación y hasta asentí de vez en cuando. Llegamos a casa y él fue directo a la sala. Se dejó caer en el sofá. Nunca voy a olvidar esa mañana. Me levanté con el corazón desgarrado, aún con la imagen de mi esposo riendo con esa mujer, su supuesta hermana perdida, clavada en mi mente como una espina venenosa. Aunque intenté convencerme de que todo tenía sentido, de que quizás de verdad se trataba de un reencuentro inocente, algo dentro de mí no encajaba. No era solo la mentira. Era su expresión cuando la miraba. Era su risa, su despreocupación, su felicidad. Aquel día, mientras nos preparábamos para el aniversario, sentí que me movía en piloto automático. Él hablaba de la cena, de las reservas, de lo importante que era para él este momento. Y yo solo asentía, sintiéndome una espectadora más en una película de la que había dejado de ser protagonista. Por la noche, cuando finalmente conocí a Julieta en persona, no supe si quería llorar, gritar o reírme. Era hermosa, alta, de cabello oscuro, voz suave y una elegancia que no parecía natural. Parecía haber salido de una novela. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. «He oído tanto de ti», dijo, apretando mis manos entre las suyas. «No sabes cuánto soñé con tener una cuñada como tú». Su voz era dulce, demasiado dulce, y sus ojos no tenían rastro de emoción. Eran vacíos, fríos. Sonreía con la boca, pero no con el alma. Me costó mantener la compostura, pero fingí, como me enseñaron desde pequeña. Sonríe, incluso cuando te están apuñalando. La cena transcurrió con historias de la infancia de ambos. Algunas coincidían con lo que mi marido ya me había contado, otras no. Pero cuando le pregunté por detalles, fechas, incluso el nombre de la escuela donde había estudiado de niña, noté algo. Una pausa, un parpadeo lento, una respiración contenida. «Fui a varias escuelas», dijo mirando su copa de vino. «Nos mudábamos mucho, y aunque no era una respuesta fuera de lo común, su tono me dejó helada. No respondía como alguien que recordaba, sino como alguien que inventaba. Esa noche, mientras él dormía, me encerré en el baño con su móvil. La contraseña no había cambiado. Busqué las conversaciones con Julieta. Lo que encontré fue perturbador. Mensajes antes del encuentro. Referencias a cosas que solo 2 personas muy cercanas podrían compartir. Pero había uno en particular que me dejó sin aliento. Si funciona, la tendremos comiendo de nuestra mano antes de lo previsto. ¿La? ¿Yo? Sentí como el estómago se me retorcía. Volví a leerlo 5 veces. Luego vi otro. Acuérdate de no hablar del colegio en Valencia. Podría parecer raro. Valencia. Él me había dicho que Julieta creció en Galicia. Me temblaban las manos. Me encerré en el baño, abrí la tapa del inodoro y vomité. A la mañana siguiente preparé café como si nada. Le di un beso en la mejilla. Él sonrió, agradecido. Me agradeció el esfuerzo por aceptar a su hermana y me pidió que le diera otra oportunidad para reconstruir nuestra relación. Tuve que contener la risa, una risa amarga. «Claro, cariño», le dije. «Todo sea por la familia». Pasé los siguientes días fingiendo, jugando el papel de esposa comprensiva. Pero por dentro, cada sonrisa era un cuchillo afilando mi alma. Me propuse investigar, saber quién era realmente Julieta. Lo que descubrí me cambió para siempre. Una tarde, recibí una llamada de una mujer mayor. Dijo ser amiga de la madre de mi marido. Me había visto en una foto en redes sociales. Su voz temblaba. «Julieta no es su hermana», dijo. «Su hermana murió hace 10 años. Me encargué de enterrarla yo misma. Esto que está pasando no es casualidad». Se me cayó el teléfono de las manos. Mi mundo, ya tambaleante, se desmoronó. Tenía que saber más. Pero algo me decía que estaba a punto de abrir una puerta que no se podría cerrar jamás. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el sofá con la manta hasta el cuello, el móvil en una mano y la otra temblando sobre mis labios. La voz de aquella mujer aún resonaba en mis oídos. Julieta no es su hermana. Su hermana murió hace 10 años. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién era esa mujer entonces?
y qué estaba tramando con mi esposo. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí sin hacer ruido y salí. Conduje sin rumbo durante casi una hora hasta que me detuve en un café en las afueras de Madrid. Llamé al número de la mujer que me había contactado. «Gracias por responder», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. «Necesito saber todo lo que sabe». La mujer se llamaba Teresa. Me citó en su casa en Rivas. Me recibió con un abrazo seco, pero firme. Tenía unos 70 años, el rostro marcado por arrugas profundas y unos ojos grises que escondían décadas de verdades no dichas. «Conocí a la madre de tu marido, Carmen, desde que éramos niñas», me explicó, mientras preparaba té. «Cuando Julieta desapareció, estuve con ella. Fue un accidente horrible, una excursión al campo, una caída, jamás lo superó. ¿Y cómo está tan segura de que murió? ¿Dónde está enterrada?», pregunté con el corazón en la garganta. «En un cementerio de Salamanca. Tengo las fotos del entierro, los papeles. Nadie habló mucho del tema. Fue un escándalo familiar. Pero esa mujer que tú conociste no puede ser Julieta». Me entregó una carpeta con copias de documentos, acta de defunción, certificados médicos, una foto antigua del entierro donde se veía claramente a Carmen llorando, y el pequeño ataúd blanco. Lloré, no por Julieta, por mí, por la farsa, por el odio que empezaba a crecer en mi pecho. Regresé a casa y la encontré allí, Julieta, sentada en el sofá, tomando un café como si fuera la dueña del lugar. Me miró con una sonrisa torcida. «¿Saliste temprano? ¿Inspeccionando algo?», me dijo, sin levantar la taza de los labios. «Solo necesitaba aire», respondí, caminando lentamente hacia la cocina. «Hay demasiada mierda acumulada aquí dentro». Ella rió. «Bueno, si necesitas ayuda para limpiar, ya sabes, estoy aquí para ti». La miré, y fue la primera vez que sentí que podía matarla con la mirada. Tenía esa arrogancia de alguien que cree tener el control, y lo peor era que hasta ese momento lo tenía. Esa noche confronté a mi marido. Le mostré los documentos, las fotos. Esperaba negación, un intento de manipulación, pero su reacción fue peor. Guardó silencio. «¿Lo sabías?», le pregunté. Él cerró los ojos, suspiró profundamente y dijo: «No al principio, pero luego empecé a sospechar. Ella sabe cosas que nadie debería saber, cosas de mamá, de mi infancia. ¿Y aún así seguiste con esto? Es que, no sé, me hacía sentir acompañado, comprendido. Tú estabas tan distante últimamente, porque pensé que me estabas engañando. Y lo estabas». Él se acercó, tomó mi mano, la aparté. «Te juro que no me acosté con ella, nunca. Pero hay algo en ella, algo que me da miedo. ¿Y ahora me lo dices?». Vi en su cartera un carné con otro nombre. Lo guardé. Está en mi oficina. Le exigí que me lo trajera. Lo hizo. Un carné viejo, desgastado. El nombre: Isabel Roldán Rodríguez. Ni rastro de Julieta. «¿Quién demonios es Isabel Roldán?», pregunté. «No tengo idea, pero si lo descubres, ten cuidado. No es una mujer normal. No dormimos juntos esa noche. Me encerré en el cuarto de invitados. Pasé horas buscando ese nombre, Isabel Roldán Rodríguez, hasta que encontré algo. Una noticia de hace 5 años, de un caso de estafa a una familia rica en Valencia. La foto era en blanco y negro, pero el rostro era ella, Julieta. Al día siguiente, fui directamente al registro civil. Presenté una solicitud formal de investigación por suplantación de identidad. Y mientras esperaba en la sala, recibí una notificación en mi móvil, un correo sin remitente. Asunto: hay cosas que deberías dejar enterradas. Dentro, una única frase: si sigues escarbando, terminarás como Carmen, mi suegra, Carmen, que supuestamente había muerto de causas naturales 2 años atrás. Pero, ¿y si no? Aquella frase me dejó paralizada frente a la pantalla del móvil. Si sigues escarbando, terminarás como Carmen. La amenaza era clara, directa y escalofriantemente personal. El corazón me latía tan fuerte que casi podía oírlo retumbar en mis oídos. Lo primero que pensé fue en la policía, en denunciar. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que una mujer que se hace pasar por la hermana de mi esposo me envió un mensaje anónimo amenazando con matarme como, tal vez, mató a mi suegra? Ni yo sabía si me creería. Guardé el móvil y salí del registro con las manos sudando. Miré a todos lados. No vi a nadie sospechoso. Pero sentí una presencia, como si unos ojos se clavaran en mi nuca desde la distancia. Me metí en el coche y conduje como alma que lleva el diablo hasta casa de Teresa. Si alguien podía ayudarme, era ella. ¿Y dices que recibiste ese mensaje esta mañana?, me preguntó, con el ceño fruncido, mientras buscaba algo en una caja polvorienta de recuerdos. Asentí, y ella sacó una carpeta roja.
Dentro había cartas escritas a mano, fotos en blanco y negro, y un cuaderno de espiral azul. Carmen me escribió esto un mes antes de morir, dijo, extendiéndome el cuaderno. Decía que sentía que alguien la seguía, que había vuelto una persona de su pasado. La sombra de la mentira ha vuelto por mí, escribió. Pasé las páginas, con el estómago encogido. Allí estaba, un nombre repetido varias veces, Isabel Roldán. Isabel me ha encontrado. Isabel sabe lo que hicimos. Isabel quiere destruir lo poco que queda. Una frase me heló por completo. Si algo me pasa, no fue natural. Carmen sabía, y yo no había hecho nada. Estuve en su entierro, lloré por ella. La recordé como una mujer severa pero justa, y ahora todo parecía una farsa. La enterramos sin cuestionar, sin autopsia, sin duda. ¿Sabías quién era esa Isabel?, pregunté a Teresa. Ella negó con la cabeza, pero me sostuvo la mirada. No, pero Carmen tenía miedo de ella desde jóvenes. Isabel era una vecina que desapareció de la noche a la mañana. Luego, nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en una mujer encerrada en su casa, desconfiada. Siempre miraba por encima del hombro. Salí de allí con el cuaderno apretado contra el pecho. En casa, Julieta ya no estaba. Ni mi marido. La casa estaba silenciosa, fría. Subí a nuestro dormitorio. Todo parecía en orden, hasta que abrí el cajón de mi mesita. Faltaban mis documentos, mi pasaporte, mis joyas más valiosas. El corazón se me vino a los pies. Corrí al vestidor. Nada. Se habían llevado también una maleta. Me senté en la cama con las manos en la cabeza. Respiré profundo, muy profundo. Mi marido se había ido. Con ella. Otra vez. Esta vez. Con lo poco que me quedaba. Pero no lloré. No grité. Algo dentro de mí se rompió. Pero no de dolor. De rabia. De lucidez. Me puse de pie. Abrí el ordenador y contacté con una vieja conocida de la universidad. Laura, periodista de investigación. Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre Isabel Roldán Rodríguez. Nombres falsos, lugares donde ha vivido, contactos, todo. ¿Es personal?, preguntó. Ahora es guerra. Esa noche dormí con una faca de cocina bajo la almohada. Soñé con Carmen, en el sueño. Me miraba desde un campo seco, con el rostro pálido y los labios morados. No confíes en nadie, susurró. Ella no viene sola. Me desperté sobresaltada. El móvil vibraba. Era un mensaje de Laura. ¿Sabías que Isabel estuvo internada en un hospital psiquiátrico durante 3 años? Me senté en la cama. Helada. Había más. Mucho más. Y aún no tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. Estuve toda la mañana leyendo el informe que me envió Laura. Cada palabra era como una aguja enterrándose bajo la piel. Isabel Roldán Rodríguez, nacida en Sevilla, internada en el Hospital Psiquiátrico Santa Lucía, en Valencia, desde los 22 hasta los 25 años. Diagnóstico: trastorno de identidad disociativa con episodios paranoides, fuga de domicilio. Investigación policial cerrada por falta de pruebas, tras una denuncia por suplantación de identidad en Castellón. No era una impostora cualquiera, era una profesional del engaño. Una experta en infiltrarse en vidas ajenas y destrozarlas desde dentro. Había rehecho su vida al menos 3 veces bajo nombres diferentes, y ahora estaba en la mía. Lo que no entendía era por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Qué ganaba destruyendo nuestra familia? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Satisfacción? Mi móvil sonó. Era Laura. No sé si te interesa saber esto, pero Isabel tuvo una relación con un hombre llamado Martín Ruiz del Valle. ¿Te suena? Mi cuerpo se congeló. ¿Martín, el padre de mi marido? Exacto. Sentí que me faltaba el aire. Martín murió hace más de 15 años, en un accidente de coche. Eso dijeron siempre. Laura hizo una pausa. Según los archivos que encontré, Isabel tenía una orden de alejamiento contra él, pero no por amenazas, por obsesión. Él fue quien la denunció. Al parecer, ella afirmaba que estaban destinados a estar juntos, que él la había traído al mundo para algo mayor. Tuve que sentarme. Todo giraba. ¿Y si? Comencé a decir, pero no me atreví a terminar la frase. ¿Y si Isabel nunca lo superó? Y ahora está vengándose de su hijo, usando su nombre, su pasado, completó Laura por mí. Asentí, aunque ella no podía verme. Me levanté, tomé el cuaderno de Carmen y comencé a leerlo de nuevo, esta vez con otros ojos. Cada frase tenía doble sentido. Había menciones vagas a la otra, a la sombra que volvió a la casa. A veces firmaba con iniciales que no eran las suyas. Otras, repetía frases como si se las estuviera diciendo a alguien invisible. Carmen había vivido un infierno silencioso, y nadie lo vio, nadie lo detuvo. Hasta que fue demasiado tarde. Llamé a Teresa.
¿Sabías que Isabel tuvo una relación con Martín? ¿Qué? Se le cayó algo del otro lado del teléfono. Eso es imposible. Él la despreciaba, la evitaba. Carmen me dijo que la consideraba una loca peligrosa. Pues al parecer, ella nunca lo olvidó. Teresa guardó silencio unos segundos. Dios mío, eso explica todo. ¿Qué? Carmen, poco antes de morir, me dijo que había encontrado un collar, uno antiguo, con una inscripción, para IR, la única. Martín se lo regaló a Carmen cuando eran novios, pero ella nunca supo por qué tenía esas iniciales. Colgué sin decir nada. Fui directamente al banco. Tenía una caja fuerte allí con papeles y documentos familiares. Y recuerdos. Muchos recuerdos. La abrí, y ahí estaba. El collar. Un colgante de plata, con una piedra azul en el centro, y grabado en la parte trasera. Para IR, la única. Mi respiración se volvió pesada. Isabel había estado en sus vidas desde el principio. No era solo una impostora. Era un fantasma del pasado. Un virus que jamás fue erradicado. Un error del que todos fingieron olvidarse, pero que seguía creciendo en la oscuridad. Esa noche, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Fui a casa de mi esposo. Ya no era mi hogar. Llamé a la puerta. Me abrió él. Tenía la barba crecida, ojeras marcadas. Parecía una sombra de sí mismo. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendido. «Vengo a salvarte de ti mismo», le dije. «Porque te guste o no, la mujer que metiste en nuestra vida va a destruir la tuya». «¿A qué te refieres?». Entré. Cerré la puerta detrás de mí. «Tu padre, Isabel, tu madre, todo está conectado. Y tengo pruebas». Él me miró en silencio. No dijo nada, pero no me detuvo cuando me senté, cuando encendí la grabadora, cuando puse sobre la mesa el informe, el collar, las cartas de Carmen. Solo murmuró una frase. Ella también me dijo que yo era el elegido, y en ese momento supe que lo había atrapado. Pero cuando abrí mi bolso para sacar la última prueba, noté que el sobre no estaba. Me puse pálida. Revisé todo. Nada. Me giré hacia él. «¿Dónde está Julieta?». Me miró, sonrió, una sonrisa triste. «No la he visto desde anoche, pero dejó una carta para ti». Me la entregó. Solo decía una frase. «Gracias por abrir las puertas de tu historia. Ahora la casa es mía». No recuerdo cuánto tiempo estuve mirando esa carta. Las palabras eran simples, pero tenían un peso demoledor. «Gracias por abrir las puertas de tu historia. Ahora la casa es mía». Me sentí invadida, despojada, ultrajada. Julieta, o mejor dicho, Isabel, no solo había mentido, manipulado y destruido nuestra vida, había declarado la guerra. Y esta vez no iba a huir, ni llorar, ni esconderme. Fui directamente a mi coche y conduje a casa de Laura. Cuando abrí la puerta, ella ya tenía preparada una carpeta más gruesa que la anterior. «Aquí está todo lo que encontré», dijo. «Nombres, direcciones anteriores, cuentas bancarias, denuncias archivadas. Incluso hablé con una mujer que asegura haber sido estafada por Isabel hace 7 años. ¿Y qué le hizo? Entró en su vida haciéndose pasar por su prima. Le robó dinero, la difamó, le hizo perder su trabajo y desapareció justo cuando iban a denunciarla». Respiré hondo. «Necesito que publiques un artículo, pero no uno común. Quiero que cuentes todo, con pruebas, nombres reales, cronología, su foto actual. Quiero que la gente sepa quién es Isabel Roldán Rodríguez». Laura me miró como si estuviera hablando con una versión de mí que no conocía. «¿Estás segura?». «Más que nunca». El reportaje salió publicado al día siguiente en un portal independiente. Se volvió viral en horas. La foto de Isabel, riendo con una copa de vino en la mano, se convirtió en símbolo de escándalo. El título: «La mujer que vivió 1000 vidas, la estafadora de identidades más peligrosa de España». Y aunque sabía que me estaba exponiendo, también sabía que era necesario. A veces hay que prender fuego a tu mundo para reconstruirlo desde las cenizas. Al atardecer, recibí un mensaje. «Número desconocido. Eres más fuerte de lo que pensé, pero aún no sabes lo que destruiste». Guardé silencio. No respondí. Lo reenvié a Laura, por si lograba rastrear el número. Luego encendí la televisión, y allí estaba, el rostro de mi esposo. Salía de la comisaría. Reporteros le gritaban preguntas. Él solo decía: «Todo esto es un malentendido. Estoy cooperando con las autoridades». Cooperando. Sí, claro. Pero no contaba con que yo tenía un as bajo la manga. Esa misma noche, me reuní con el abogado de la empresa familiar, un hombre que me conocía desde que me casé. Siempre había sido leal, pero esta vez no tenía elección. O me ayudas a congelar todas las cuentas a nombre de tu cliente, o publico los correos donde autoriza transferencias falsas con la firma de su madre muerta. Su rostro palideció. «¿Tienes eso?». Le mostré el pendrive. Lo tomé de su oficina semanas atrás,
cuando aún vivíamos juntos. No solo tengo eso, tengo las firmas, los extractos bancarios, las fechas. Tú decides. En menos de 48 horas, todas las cuentas de mi exmarido fueron congeladas. El escándalo financiero estalló. Las acciones de su empresa cayeron. Los socios comenzaron a abandonarlo como ratas de un barco hundido. Y mientras él perdía poder, yo lo ganaba. Convertí mi historia en una serie de videos. No revelé nombres, pero conté todo. Cómo una mujer puede ser manipulada. Cómo es reconstruirse tras el trauma. Cómo es mirar al abismo y no saltar. Los videos se volvieron virales. Recibí miles de mensajes de mujeres que se vieron reflejadas. Y por primera vez, sentí que no estaba sola. Pero aún quedaba algo. El verdadero golpe. Fui a la comisaría. Llevé todo. Las pruebas de suplantación de identidad, los documentos falsos, las grabaciones y una carta escrita a mano por Teresa, contando lo que Carmen había vivido. La policía abrió una investigación formal. Emitieron una orden de búsqueda contra Isabel, pero ella ya no estaba. Se había esfumado. Otra vez. Volví a casa, y sobre la mesa encontré un sobre sin remitente. Dentro, un pañuelo de seda rojo, igual al que Carmen solía usar, y una nota. Nos veremos cuando estés lista para la verdad. Esta historia aún no ha terminado. Respiré hondo, cerré los ojos y sonreí, porque ahora era yo quien elegía cuándo termina. No sé en qué momento dejé de ser una mujer destruida y pasé a convertirme en una cazadora. Tal vez fue cuando vi a mi exmarido suplicar por ayuda ante las cámaras. Tal vez cuando sentí el apoyo de tantas mujeres que pasaron por lo mismo. O tal vez, simplemente, me cansé de vivir en miedo. El pañuelo de Carmen y esa última nota fueron el punto final. No de la historia, sino de mi indecisión. Nos veremos cuando estés lista para la verdad. Eso me obsesionó por días. ¿Qué verdad faltaba? ¿Qué parte de este infierno aún no había salido a la luz? Contacté a Laura nuevamente. Le pedí algo más complejo. Necesito que encuentres vínculos de Isabel con la muerte de Carmen, algo que se haya pasado por alto. Testigos, empleados del hospital, vecinos, lo que sea. Te estás metiendo en terreno oscuro, me advirtió. Si esta mujer ha logrado evadir la justicia durante tanto tiempo, es porque alguien poderoso la protege. Lo sé. Y por eso no voy a parar. Mientras ella investigaba, yo comencé a limpiar mi entorno. Quien se había reído de mí, quien me había dado la espalda, quien me había humillado, tenía que sentir el mismo frío que yo sentí. Mi ex-suegra, madre de mi marido, había dejado un pequeño testamento complementario que nadie había considerado legal por falta de firma validada, pero yo sabía que la firma era suya. Así que localicé a una grafóloga forense. Comparé con cartas escritas a mano que aún guardaba. El informe fue claro. La firma era auténtica. Ese testamento dejaba una propiedad en Santander, una casa antigua frente al mar, a la mujer que vea con verdad el legado de la familia. Era mío. La reclamé. Y en menos de un mes, se convirtió en mi refugio. Me mudé allí, lejos del caos, de las cámaras, del escándalo, pero no del plan. Desde esa casa comencé a contactar con antiguas víctimas de Isabel, una por una. Formamos un círculo. Compartimos datos, documentos, relatos, creamos un mapa, y el mapa hablaba. Isabel siempre se movía igual. Se infiltraba en familias rotas, buscaba a hombres vulnerables, se ganaba la confianza de mujeres fuertes pero solitarias. Siempre dejaba un rastro pequeño, una huella mal borrada, una tarjeta falsa olvidada. Y entre todos los rastros apareció algo que me sacudió el alma. Un nombre, Silvia Roldán, su madre, una mujer internada en un centro psiquiátrico desde hace 30 años. Diagnóstico, psicosis paranoide severa. Según los registros, había tenido una hija, una única hija. Visité el lugar en persona, me presenté como investigadora. No usé mi nombre real, no podía arriesgarme. La encontré sentada junto a una ventana, mirando al mar. Tenía el cabello blanco, las manos temblorosas y una mirada perdida. «Señora Silvia», le dije, suavemente. Ella giró la cabeza. Me miró como si hubiera estado esperando toda la vida que alguien dijera su nombre. «¿Es usted la del pañuelo rojo?», susurró. Me quedé helada. «No, yo... ¿Por qué dice eso?» «Ella viene. A veces viene. Siempre con ese pañuelo. Me dice que todo estará bien. Pero luego todo se quema». Sentí la garganta cerrarse. «¿Ella es su hija?». Silvia cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado. «Mi hija no es real». «¿Cómo que no es real?». «Mi hija nació muerta. Nunca respiró. Me la quitaron. Pero ella apareció años después diciendo que era mía. Y yo la creí. Le di todo. Pero no era mi hija. Era otra cosa». Salí de ahí mareada, temblando.
con el estómago revuelto. Esa noche, Laura me llamó. Encontré al médico que firmó el acta de defunción de Carmen. Está retirado en Valencia, pero me dijo algo que no cuadraba. ¿Qué? Él firmó un certificado, pero no la autopsia. Carmen llegó al hospital ya sin vida, con signos de estrangulamiento, pero alguien modificó el informe. ¿Y quién fue? Laura respiró profundo. Su nombre está en el sistema del hospital, pero no debería estar allí, porque según los registros, esa persona nunca trabajó allí oficialmente. ¿Quién? Isabel Roldán, con una acreditación médica falsa. Caí de rodillas. La había matado, a Carmen, y se había infiltrado en el hospital. Y luego, en nuestras vidas, sabía que no podía esperar más. Había llegado el momento de encontrarla. Y esta vez, sería yo quien desaparecería en su mundo, para arrancarlo desde dentro. Me pasé la noche de pie, en la galería de la Casa de Santander, con el cuaderno de Carmen en una mano y una copa de vino en la otra. Miraba al mar, tratando de entender hasta dónde llegaban las raíces de esta historia. Todo parecía una tragedia escrita por alguien que odia la paz. Isabel había asesinado a Carmen. Se había hecho pasar por su hija muerta. Y no solo eso, había logrado borrar rastros, confundir registros, manipular médicos. Informes forenses. ¿Cuánto poder tenía realmente? Esa mañana recibí un sobre, sin remitente. Dentro, una única hoja doblada. Una fotografía. Era yo, dormida, en mi cama. Esa noche. El vino se me cayó de las manos. Llamé a Laura. Le conté todo. Le envié la foto. Está cerca, muy cerca. Y ahora te está casando a ti, dijo, con voz seria. Entonces es hora de que vea que no soy la presa, respondí. Durante los días siguientes, contacté a una mujer que había conocido en uno de los grupos de víctimas. Era abogada, inteligente, letal. Se ofreció a ayudarme con algo muy específico: rastrear las cuentas que Isabel usaba para esconder su dinero. Después de 3 días, tuvimos un resultado. Isabel opera con 2 identidades más además de la suya. Una de ellas está activa, tiene movimientos recientes, compró una propiedad en las afueras de Toledo. ¿Y a nombre de quién? Sofía Núñez. Pero las imágenes de la cámara de seguridad del banco no mienten. Es ella. No dudé. Alquilé un coche y conduje hasta Toledo. No informé a nadie, ni a la policía, ni siquiera a Laura. Esta vez era personal, y si algo iba a pasarme, no iba a ser sin enfrentarla cara a cara. La propiedad estaba en medio de la nada. Una casa antigua, de piedra, rodeada por árboles secos y caminos polvorientos. Me acerqué a pie, en silencio. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. «¿Isabel?», dije sin alzar la voz. «O Julieta, o Sofía, o como demonios te llames ahora». Nadie respondió. Entré. Olía a incienso, madera húmeda y algo más, algo rancio, viejo, como una casa que guarda demasiadas historias no contadas. Avancé por el pasillo, sintiendo cada pisada como una declaración de guerra. En una habitación encontré un mural, fotos pegadas en la pared, cientos, de mujeres, niños, hombres. Algunas estaban tachadas, otras tenían notas escritas a mano. Inútil, frágil, perfecto para explotar. Entre ellas, mi foto. Varias, de distintos días, distintos lugares. Ella me había estado siguiendo desde antes incluso de conocer a mi marido, y entonces la oí. No deberías haber venido sola. Me giré. Estaba ahí, Isabel, de pie, al final del pasillo. Vestía de negro, sin maquillaje, con una calma que dolía. «¿Estás enferma?», le dije. Ella sonrió. «Estoy despierta. ¿Eso te molesta? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nosotros?». Se acercó, lenta. Cada paso una amenaza. «Porque tu familia me robó todo. Tu suegra, tu marido, tu historia. Yo no tengo un legado. Así que aprendí a infiltrarme en los de otros. Es lo único que sé hacer. Y tú tenías el legado más bonito de todos. Amor, dinero, respeto. Era perfecto. Eso no te da derecho a matar». «¿Matar?», rió. «Carmen se mató sola. Yo solo estuve ahí, para escuchar». Di un paso atrás. Ella metió la mano en su abrigo. Saqué el cuchillo que escondía en mi cinturón. Nos quedamos frente a frente. El silencio era absoluto. «No vas a ganar», le dije. «Tú ya perdiste». En ese momento, un disparo quebró la tensión. Isabel cayó al suelo. Un grito desgarrador escapó de su garganta. Detrás de ella, Laura. «Sabía que vendrías sin avisar», dijo, bajando el arma. «Menos mal que no confiaste del todo en mí». Llamamos a la policía. Isabel fue detenida, viva, pero herida, y mientras se la llevaban, me miró con unos ojos llenos de furia. «Esto no termina aquí», susurró. Yo solo la miré, sin pestañear. «No,
termina en la cárcel, pero en el fondo, sabía que aún no había terminado. Aún faltaba enfrentar a alguien más, mi marido. Volví a Madrid al amanecer. Después de lo que pasó en Toledo, no pude cerrar los ojos ni por un segundo. El rostro de Isabel cayendo al suelo, la voz de Laura gritando mi nombre, el silencio denso de esa casa de horrores. Todo seguía girando en mi cabeza como una espiral sin salida. Pero ahora no era el miedo lo que me movía, era la necesidad de justicia, no solo para mí, para Carmen, para las otras mujeres, para la versión de mí que creía en ese hombre. Mi exmarido sabía dónde estaba, un apartamento modesto en Chamberí, alquilado a través de un amigo, lejos de los medios, lejos de la ruina que él mismo se había construido. Llamé a la puerta sin pensar 2 veces. Abrió con cara de derrota. Parecía no haber dormido en días, la barba crecida, los ojos hundidos. Me miró como si viera un fantasma. «¿Tú estás bien?» «Estoy viva», respondí. «Lo que no puedo decir de ti». Me dejó pasar. No me ofreció café, ni una silla. Nos quedamos de pie, frente a frente, como 2 soldados después de la guerra. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dije. Asintió, sin hablar. Sabías quién era. Sabías que algo no estaba bien. Y aún así, la dejaste entrar en nuestras vidas. Le diste la llave. No sabía hasta que ya era tarde, susurró. Pero sí, me quedé. Por miedo. Porque ella me hacía sentir visto. ¿Visto? Sí. Tú siempre estabas lejos. Tus proyectos, tu familia, tu mundo. Yo era solo el esposo. Fuiste mi mundo. Grité. Te defendí. Te cuidé. Te amé. Y por eso lo perdí todo. La rabia me hizo reír. Una risa amarga, rota. No perdiste todo por amarme. Lo perdiste por tu cobardía. Porque preferiste una ilusión a la verdad. Él se sentó en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Lloró. No por mí. Por él mismo. Ella está viva. Está arrestada. Y ahora el país entero sabe quién es, dije. Pero tú te vas a hundir con ella. Me miró, con los ojos enrojecidos. ¿Vas a destruirme? No, respondí, con voz baja pero firme. Ya lo hiciste tú solo. Le entregué una carpeta. Dentro, la demanda legal. Quedaba oficialmente fuera de todo lo que alguna vez compartimos. Propiedades, herencias, vínculos, todo. Había usado las cartas de Carmen, el testamento recuperado y las pruebas de sus fraudes. No quedaba nada para él. ¿Y qué esperas ahora? ¿Una disculpa? No, solo que vivas lo suficiente para ver cómo me levanto. ¿Y cómo te olvido? Di media vuelta y salí de ese apartamento sin mirar atrás. Esa noche volví a Santander. En mi casa frente al mar. Abrí una botella de vino, puse música suave y me senté en la terraza. Laura me llamó. ¿Lo hiciste? Sí. Ya no queda nada entre nosotros. Entonces estás libre. Sí. Pero aún falta una cosa. ¿Qué? Volver al inicio. A Carmen. A su historia. A lo que ella dejó atrás. Quiero entender quién fue realmente. Quiero reconstruir ese legado que Isabel intentó robar. Laura guardó silencio unos segundos. Tengo algo para ti. Algo que no quise darte antes porque no estabas lista. ¿Qué cosa? Una grabación. Un mensaje de voz de Carmen. Lo dejó días antes de morir. Te la envío. Colgó. 1 minuto después, me llegó el audio. Con manos temblorosas lo reproduje. Si estás escuchando esto, significa que Isabel ha vuelto y que te ha tocado vivir lo que yo viví. Lo siento, hija. Lo siento tanto. Pero si sobrevives a esto, haz algo. Vive por mí. Y no dejes que la oscuridad de ella ensucie tu luz. Ella quiso borrar nuestra historia. Haz que la tuya brille tanto que no quede rastro de la suya. Lloré. Por ella. Por mí. Por todas. Y supe que era hora. Hora de contar la historia completa. Nunca pensé que llegaría este día. El día en que el silencio de mi casa dejara de doler. El día en que me despertara sin revisar compulsivamente el móvil. Sin esperar un mensaje, una amenaza, una mentira más. El día en que me sintiera mía de nuevo. Después del mensaje de voz de Carmen, algo cambió dentro de mí. No solo sentí alivio, también responsabilidad. Como si me hubiera dejado una herencia emocional, una misión. Hacer algo con todo ese dolor, todo ese miedo, toda esa historia que tantas veces quisieron enterrar. Y entonces supe qué tenía que hacer. Decidí abrir un espacio para mujeres como yo. Mujeres que habían sido manipuladas, traicionadas, silenciadas. No un centro de ayuda cualquiera. Quería crear una casa de memoria. Un lugar donde el trauma no fuera un peso, sino un inicio. Lo llamé Casa de Carmen. Laura me ayudó con los trámites legales. Teresa donó algunos muebles antiguos. Las otras mujeres del grupo aportaron su tiempo, sus ideas, sus historias. Cada habitación tenía un nombre. Cada nombre, una historia. Una se llamaba La Habitación de la Voz.
donde se grababan testimonios anónimos que luego eran compartidos, con permiso, en redes sociales. Otra era El cuarto de la llama, decorado con velas, donde las mujeres escribían lo que querían dejar atrás y lo quemaban. Era simbólico y poderoso. Una mañana, mientras organizaba libros en la biblioteca del centro, una joven se me acercó. No tendría más de 25 años, ojos oscuros, mirada rota. ¿Eres tú?, me preguntó, con voz temblorosa. Depende, respondí, sonriendo. La del video, la historia de la mujer que sobrevivió a una impostora. Asentí. Ella se me echó encima en un abrazo. Un llanto contenido estalló entre mis brazos. Nadie dijo nada más, pero entendí que ese abrazo valía más que todas las victorias legales, todas las venganzas, todas las derrotas superadas. Cada día, una nueva historia llegaba, algunas más duras, otras más sutiles, pero todas reales, y en cada una, encontraba pedazos de mí que creí perdidos. A finales de mes, organizamos la primera cena simbólica. Una mesa larga, platos simples, copas llenas, velas encendidas, mujeres de todas las edades, mirándose unas a otras con una mezcla de dolor compartido y fuerza recién descubierta. Tomé la palabra. Hoy no somos víctimas, hoy somos historia, y ninguna de nosotras necesita robar la vida de otra para tener una que valga la pena. Todas aplaudieron, algunas lloraron, otras simplemente cerraron los ojos, como si por fin pudieran respirar. En medio de la cena, Laura me pasó una nota. La leí. Isabel ha sido trasladada a un centro psiquiátrico de alta seguridad. Diagnóstico confirmado. No saldrá. Guardé la nota en mi bolso. No como trofeo, sino como cierre. Me levanté, fui a la terraza y miré al mar, como siempre hacía Carmen. Lo logré, susurré. No solo sobreviví, viví. Y entonces me permití una sonrisa. No forzada, no para aparentar. Una sonrisa real, de esas que se sienten en la piel, no en los labios. Y mientras las voces dentro de la casa se mezclaban con la brisa del mar, comprendí algo simple pero profundo. Isabel intentó borrarme, pero lo que hizo fue encenderme. Han pasado 2 años desde aquella noche en Toledo. 2 años desde que miré a los ojos de Isabel y le vi el vacío. 2 años desde que recuperé algo más valioso que una casa, una cuenta bancaria o un apellido. Recuperé mi nombre. Hoy Casa de Carmen es una fundación reconocida. Recibimos apoyo del gobierno local, trabajamos con psicólogos, abogados, periodistas, educadores, damos talleres, asesorías, acompañamiento y sobre todo, damos voz. A veces me preguntan si todo valió la pena y yo siempre respondo, sí, incluso lo peor, porque me llevó aquí, a este momento, a esta vida nueva. Y a veces, cuando el sol cae sobre el mar y el silencio de la casa me envuelve como un susurro suave, me siento y pienso en todos los que formaron parte de esta historia, en cada uno, y en lo que el destino les devolvió. Isabel Roldán Rodríguez está internada en el Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Valencia. El diagnóstico oficial, trastorno delirante de tipo persecutorio, con historial de manipulación social y conducta narcisista destructiva. No tiene visitas. Nadie la reclama. Su última audiencia judicial fue cerrada al público. Dicen que repite mi nombre cada noche y que se ríe sola. La justicia la encerró, pero su mente la castiga más que cualquier celda. Mi exmarido vive en un piso pequeño en un barrio alejado. Perdió la empresa, los socios, los bienes. Sobrevive con trabajos temporales y favores que ya nadie quiere concederle. Se volvió un nombre que nadie quiere mencionar. Me escribió una carta hace 6 meses. Decía que entendía ahora lo que hizo, pero que no sabía cómo volver a empezar. No le respondí, no por odio, sino porque la única respuesta que tengo para él es mi silencio. Laura, mi escudo, mi aliada, mi hermana elegida. Después de todo lo que hizo por mí, le ofrecí ser socia de la fundación. Dijo que sí sin pensar. Hoy dirige el área de medios, documenta casos, denuncia, se mete donde muchos no se atreven. Dice que contar verdades le salvó la vida, y creo que también salvó la mía. Teresa. Murió hace 4 meses, dormida, en paz. Me dejó una carta, escrita a mano, con la tinta ya desvanecida. Gracias por escuchar cuando nadie más lo hacía. Le hicimos un homenaje en casa de Carmen. Su silla favorita sigue allí, vacía, pero presente. Carmen. Su legado ya no es un secreto escondido entre páginas rotas. Hoy su nombre está en la entrada de un edificio lleno de luz. Y su historia, una vez silenciada, guía a otras mujeres hacia su propia verdad. Yo hablo de ella en cada charla, en cada taller, en cada historia que compartimos. Carmen vive, en nosotras, y yo.
Hoy no soy la mujer que descubrió una traición en un bar, ni la que lloró sola en una cama vacía, ni la que se perdió buscando respuestas. Hoy soy la mujer que escribió su propia historia, que tomó el control, que dejó de pedir permiso para existir. Y si alguna vez te cruzas conmigo y te preguntas si vale la pena luchar cuando todo parece perdido, mírame a los ojos y verás que sí, porque cuando tocas fondo no es el final, es el suelo desde donde puedes impulsarte hacia arriba. Y yo ya estoy volando.